Creo que tenemos un ejemplo más, así es. A ver, a nivel de proyecto, tenemos aquí también una vía de 2 carriles, ¿no? Esta es una vista en planta, estamos, ojo, a nivel de proyecto, ¿no? Y acá vemos que la vía atraviesa una quebrada, ¿no? La quebrada tiene una inclinación determinada respecto al eje de la vía, y como es lógico, se tiene que implementar una alcantarilla, ¿no? Para permitir el paso de las aguas de un lugar a otro de la vía, ¿no? Sin afectar la estructura del pavimento. ¿Ok? Entonces, en la parte superior tenemos una sección de esta vía, ¿no? El ancho a nivel de rasante, según lo proyectado, es como D minúscula. ¿Ok? En la parte inferior, vemos acá esta línea de color más clara, ¿no? Paralelo al eje de la vía, en ambos lados, por si acaso es la proyección del derrame del talud, ¿no? Que vemos aquí y vemos por este lado, ¿ok? Entonces acá tenemos la alcantarilla proyectada, con la inclinación que el proyectista estableció, ¿no? Se entiende de haber recogido los datos en campo. Bien, en nuestra sección, en el corte, acá está la alcantarilla. La sección hidráulica es la que se muestra acá, ¿no? Y la longitud de esa alcantarilla proyectada en el expediente técnico es como D mayúscula sub 1. Esos son los datos. Así está previsto en el proyecto. Bueno, empieza la obra y nos encontramos con los siguientes detalles. Primero, sea que por el expertise del supervisor, o sea que por ahí algún poblador alertó a este profesional de que en la zona donde se está implantando este proyecto, la carretera, en épocas de temporada de lluvia, la lluvia es tan intensa y tan persistente, dice, que esta altura de terraplén proyectado, que incluye pavimento, no va a ser suficiente. Tu carretera va a terminar inundada, ¿no? Ante esta alerta, ¿no? Durante la ejecución de la obra, hacen una evaluación, una reevaluación, y efectivamente llegan a la conclusión de que necesitan incrementar la altura del terraplén para evitar que la carretera termine inundada, ¿no? Determinadas épocas del año. Entonces, como vemos aquí en el gráfico, se incrementa una altitud como H el terraplén. Eso por un lado. Por otro lado, estando ya en campo, ya la obra empezó, se hizo el trazo del eje de la vía y llegan a la progresiva donde está prevista en el proyecto esta quebrada, ¿no? Donde hemos visto que el proyectista incorporó una alcantarilla. Y se encuentran con la sorpresa que la inclinación de la quebrada respecto del eje de la vía no es la que está prevista en el proyecto. Esta inclinación respecto del eje de la vía es menor, para entenderlo de manera más práctica, ¿no? En el proyecto se estableció una inclinación casi perpendicular al eje de la vía, ¿no? Y vemos que en realidad en campo se evidencia que esa inclinación no es casi perpendicular. Por poner un valor, yo diría que está alrededor de 60 grados respecto al eje. No como en el proyecto, diría yo, que está con una inclinación de unos 85 a 88 grados respecto al eje, ¿no? Entonces, estas dos situaciones identificadas en campo ya durante la obra, que es la elevación de la rasante y la orientación real de la alcantarilla en campo, ¿no? En obra, nos lleva a que la longitud de esa alcantarilla se va a incrementar, ¿verdad? A mayor inclinación respecto, o a menor inclinación respecto del eje de la vía, mayor será la longitud de esta alcantarilla, como podemos ver,
¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente en nuestro ejemplo, que por cambio en la orientación de la quebrada respecto al eje de la vía proyectada, se va a incrementar la longitud de la alcantarilla, ¿no? Mientras por acá yo tenía una longitud determinada como D1, recordarán, definitivamente esta otra longitud, ¿no?, va a ser mayor. Además, si vemos el esquema superior en la sección típica de este terraplén, al haberse incrementado la altura del terraplén, el derrame, ¿no es cierto?, que este va a generar va a ser mayor, ¿verdad?, a ambos lados. Por lo tanto, mi alcantarilla tendrá que también incrementarse en su longitud. Siendo así, vemos que finalmente la longitud mínima necesaria en obra ya no va a ser de 1, será de 2. ¿Ok? Será un D mayúscula sub 2. Entonces, y a todas luces, D mayúscula sub 2 es mayor que D mayúscula sub 1. Entonces, estamos frente a un incremento de metrados igual a D sub 2 menos D sub 1. ¿Será un mayor metrado? Entonces hagamos la siguiente pregunta. Para determinar esta nueva longitud D sub 2 de la alcantarilla, he tenido que hacer algún rediseño de la alcantarilla. La capacidad hidráulica no se ha visto afectada. No es un tema hidráulico el que me ha llevado a incrementar la longitud de la alcantarilla. Por un lado se ha incrementado porque se ha elevado la altura del terraplén, y por otro porque la inclinación de esta alcantarilla respecto al eje de la vía es menor. Entonces, lo que ha pasado es que esta alcantarilla se ha incrementado en su longitud producto de la necesidad de adecuar la necesidad de longitud de la alcantarilla a las condiciones que se presentan en el campo, ¿no? Replanteo. ¿Okay? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si analizamos ahora el terraplén? ¿Hay mayor cantidad de metros cúbicos de material del terraplén o no? Sí, ¿verdad? Al incrementarse la altura del terraplén, hay una mayor cantidad de metros cúbicos de terraplén. He necesitado hacer un rediseño para obtener la nueva altura del terraplén. Sí, porque en este caso sí, porque esa nueva altura de terraplén está correlacionado con una evaluación hidrológica e hidráulica. Entonces yo he tenido que rediseñar una nueva altura mínima del terraplén. Y en este caso sí podríamos decir que ese incremento, ¿no es cierto?, de metrado de terraplén no se configuraría como un mayor metrado. Entonces, como ven, hay casos donde la solución es directa y práctica y se entiende fácil el concepto de mayor metrado. Pero vamos a ver casos donde es discutible, ¿no? Discutible, van a haber opiniones distintas, ¿no? Como decimos, depende del ángulo en que veas los temas, tendrás una posición, ¿no? Y no nos extrañemos si frente a este concepto de mayores metrados vamos a encontrar posiciones distintas, ¿no? Distintas. Entonces, de lo que se trata es de analizar en estricto el alcance de la norma. Nos parezca o no, toca respetar e implementar lo que está previsto en las normas. Particularmente yo que creo, siempre digo, qué necesidad de complicarnos la vida para una definición tan sencilla y elemental como es un mayor metrado, ¿no?
Nunca ha sido tan complicado ni tan complejo esto de los mayores metrados en realidad. Pero bueno, así está la norma. Sigamos. ¿Cuál es el procedimiento para implementar un mayor metrado en la obra? Dice la norma que el contratista, vía cuaderno de obra, solicita la ejecución de los mayores metrados. No hay otra forma. ¿Pero puedo enviar una carta? No. Porque el procedimiento está establecido en la norma. Y ese procedimiento indica que tiene que ser vía cuaderno de obra. Ingeniero, pero dice el contratista, y el contratista es el representante legal. Sí, pues, pero sabemos que el único autorizado para hacer registros o anotaciones o asientos en cuaderno de obra de parte del contratista es el residente. Entonces se entiende que es el residente quien va a solicitar vía anotación en cuaderno de obra la ejecución de mayores metrados, ¿no? En contratos a precios unitarios, dice la norma, cuando se requiera ejecutar mayores metrados, los autoriza el supervisor o inspector, según corresponda. ¿Y cómo los autoriza? Mediante también anotaciones de cuaderno de obra. Y lo comunica a la entidad, ojo, es importante, tiene que informar el inspector o supervisor esta autorización a la entidad antes de que se ejecute. Este detalle es importante. Entonces entiendo yo que en la mayoría de los casos, antes de responder por cuaderno de obra al contratista, el supervisor, seguramente va a informar a la entidad, ¿no? Porque en la entidad hay todo un tema presupuestal en torno a los mayores metrados que se tiene que prever, ¿no? Eso. Entonces se entiende que el espíritu de la norma es de que cuanto antes informen a la entidad será mejor. ¿De cara a qué? A iniciar las gestiones que le permitan tener la disponibilidad presupuestal para hacer los pagos de manera oportuna al contratista. El supervisor dice autoriza su ejecución siempre que estos mayores metrados no superen el 15% del monto del contrato original, porcentaje que se determina acumulando los mayores metrados y los adicionales de obra y restándole los presupuestos deductivos. ¿Okay? No se requiere, establece la norma, no se requiere autorización previa de la entidad para ejecutar los mayores metrados. Para ejecutar, repito, los mayores metrados no se requiere la autorización previa de la entidad. Será suficiente con la autorización del inspector o supervisor vía cuaderno de obra. Sin embargo, para el pago sí será necesario la autorización de la entidad a través del titular o del funcionario a quien se le haya delegado esta facultad. ¿Ok? Entonces esto tiene que quedar claro. Para ejecutar los mayores metrados es suficiente contar con la autorización vía cuaderno de obra del supervisor o inspector. No es necesario tener autorización previa de la entidad. Pero sí para el pago es necesario que la entidad autorice, y esa autorización lo tendrá que hacer el titular o aquel funcionario a quien se le haya delegado tal facultad. ¿De acuerdo? Entonces, el contratista no podría quedarse esperando que la entidad se pronuncie respecto a un mayor metrado una vez que el supervisor o inspector ya le autorizó estos mayores metrados. Porque podría darse el caso que esos mayores metrados se dan en una partida que forma parte de la ruta crítica. Y si el contratista, por tener seguridad de que le vayan a pagar las valorizaciones futuras producto de ese mayor metrado, decide esperar un pronunciamiento, una opinión, una posición de la entidad, y esto se demora 3, 4, 5, 10 días, ¿no? Siendo que esos metrados corresponden a una partida crítica. Entonces,
ese tiempo que él está perdiendo sin duda va a afectar la ruta crítica y consecuentemente el plazo de ejecución de la obra. Si él pretende luego requerir o solicitar a la entidad el reconocimiento de una ampliación de plazo, toda vez que él esperó de buena gente, de buena fe y mostrando buena voluntad, empatía con la entidad, a que ésta primero consiga el dinero y se asegure de tener dinero antes de ejecutar los mayores metrados, etcétera, etcétera, y que por eso considera que lo mínimo que debería hacer la entidad es reconocerle los mayores metrados, ya que él fue solidario, empático con la entidad al esperar que ésta consiga los recursos. Ahora toca que la entidad le devuelva, por decirlo de un modo, el favor y le amplíe el plazo. Eso no va a pasar. No va a pasar. Porque probablemente el funcionario le va a decir, ¿por qué tenías que esperar mi pronunciamiento, mi opinión, mi posición? Si una vez que el supervisor o mi inspector te autorizó, tenías que ejecutar la obra, sí, pero ¿y si no tenías dinero para que me paguen las valorizaciones, cómo iba a ser yo? Mira, el funcionario te va a decir, ese problema es mío. Yo veré cómo resuelvo mi problema de disponibilidad presupuestal. El tuyo es ejecutar la obra. No tenías que esperar pronunciamiento alguno mío como entidad. Para ejecutar no tenías necesidad de esperar pronunciamiento mío. Por lo tanto, estos atrasos los tienes que asumir tú. Porque ampliación de plazo y menos gasto general o costo directo no te corresponde. ¿Ok? Tengamos cuidado entonces. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco de las prestaciones adicionales de obra. ¿Ok? Dice la definición que es prestación adicional de obra aquella no considerada en el expediente técnico de la obra. Es la primera condición. Aquella no considerada en el expediente técnico de la obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejemplito típico, clásico, pero didáctico, ¿no? Imagínense que el Estado, el Ministerio de Justicia, está ejecutando una cárcel, ¿no? En determinada región del país, ¿no? Por paradójico que parezca, ¿no? Aceptémoslo por el ejemplo, pues estando ya al 75-80% de la obra, ¿no? Va el presidente del INPE, visita la obra y se encuentra con que dice, oye, pero me gustaría ver si van a cumplir con el plazo. ¿Qué cosas falta ejecutar para el plazo? Entonces el supervisor les pone, ¿no? Y el administrador del contrato de esa obra le dice, mire, en realidad con toda seguridad vamos a terminar incluso 2 semanas antes probablemente del plazo contractual, porque solo nos faltan a los acabados, ya estamos en la parte final, ¿no? Entonces, y le explican, falta estas actividades, ¿no? Le llevan a la oficina y le explican al detalle las partidas que faltan. Y ahí surge uno de los asesores del presidente del INPE y dice, pero ¿y en qué momento van a hacer el cerco perimétrico de la cárcel? Y ahí el residente y el supervisor se miran la cara y dicen, pero en este expediente no está previsto un cerco perimétrico. Y la autoridad, el INPE, obviamente, como comprenderán, seguramente da un grito al cielo, ¿no? Saltó hasta el techo, decimos, ¿no? ¿Cómo que no va a tener un cerco perimétrico un establecimiento penitenciario? ¿O acaso pretenden que los internos van a salir a comprar todos los días el pan, ¿no? Cuando quieran, o hacer el mercado todos los días, cuando necesiten? Supervisor, residentes, entendemos, señor, pero en este expediente no está previsto el cerco.
Entonces, molestia total, general, todos en alerta. Dicen, no, este establecimiento penal lo va a inaugurar el ministro de Justicia. ¿Se imaginan ustedes inaugurar una infraestructura de este tipo sin cerco perimétrico? Sería un verdadero escándalo. Entonces, llama al director ejecutivo de infraestructura y le dice, mira, tenemos este problema, ¿cómo resolvemos? Llaman al supervisor y dice, señor, necesitamos que usted nos ayude a resolver urgente este problema. El supervisor evalúa la situación y dice, bueno, tenemos que la norma considere el mecanismo de prestaciones adicionales de obra. Es la solución más práctica, más rápida. Y siendo un cerco no es una infraestructura complicada, lo que necesitaría, señor, le dice a la autoridad del INPE, que usted me asegure si tiene presupuesto, disponibilidad presupuestal. Y si el titular de la entidad está dispuesto a aprobar el adicional. Técnica y legalmente le preguntan, ¿es viable ese adicional? Sí, dice. ¿Por qué? Y se ponen a analizar la definición. Dicen, prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, que hemos revisado ya muchas veces con el residente y definitivamente no está considerado en el expediente técnico de obra ese cerco perimétrico. Ni en el contrato, ni en el expediente técnico. Ya no hay duda de eso. Cuya realización es indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra principal, dice el supervisor en su entendimiento de la norma. Como usted bien lo ha dicho, señor, le dice a la autoridad, es inconcebible que un establecimiento penitenciario no tenga cerco, siendo la seguridad uno de los factores más importantes que se debería observar en una cárcel. Entonces, en mi opinión, sí procede una prestación adicional por el cerco perimétrico, le dice. Ahora lo que toca hacer es el expediente técnico y la norma permite ahora que el contratista lo haga, el expediente técnico. Entonces al contratista le preguntan, ¿usted está dispuesto a hacer el expediente técnico, señor? ¿Cuánto tiempo le demandaría? Mire, yo creo que esto, en una semana hago ese expediente, señor. No hay nada, no hay mayor complejidad en este cerco. Bien, entonces hágame el cerco y ya los términos de referencia están allá, el INPE tiene un montón de cárceles. Entonces le vamos a dar un modelo típico, ¿no? Los torreones y todo lo que tiene que llevar, las concertinas, etcétera, etcétera. Y acuerdan así. Entonces el contratista pasa una semana, cumple, entrega el expediente técnico adicional. Usted, amigo, es el administrador de contrato o el especialista de contratos en la entidad. En la Dirección Ejecutiva de Infraestructura Limpia, usted es el especialista de contratos. Ha recibido el informe del supervisor, una opinión favorable, recomendando que se apruebe el adicional de obra. Toca a usted evaluar y analizar el detalle y decir, mira, ¿sabe qué? Para mí, efectivamente, es un adicional. Recomiendo su aprobación vía acto resolutivo, o decir, no es adicional. Tenemos dos opciones, ¿sí? O apruebo o deniego, y una tercera opción que sería renunciar, ¿no es cierto? Pero eso creo que no va a pasar en nuestro ejemplo. Entonces, tenemos que establecer una posición. O apruebo o deniego esta prestación adicional. Toca a usted entonces analizar. El supervisor, repito, ha dicho que para él es viable. ¿Por qué? Porque el cerco del establecimiento penitenciario, en principio, no está considerado en el expediente técnico ni en el contrato, y además es indispensable y muy necesario
para cumplir con la seguridad o la funcionalidad, si quieren verlo así, de la infraestructura, ¿no? Es la explicación que el supervisor ha dado. Existe presupuesto, hay disponibilidad presupuestal. Además, el titular no va a dudar en aprobar este adicional, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que usted tiene para emitir su pronunciamiento. ¿Será adicional de obra? Bien, vamos a analizar. Yo estoy seguro que varios de ustedes van a decir sí, efectivamente, ¿no? No puede ser que una cárcel, un establecimiento que va a guardar a personas peligrosas, ¿no? No tenga un cerco, ¿no? Es inconcebible. Entonces, nada más necesario o nada más indispensable que eso para esta infraestructura, para que logre su finalidad de mantener a buen resguardo a estas personas. Sin embargo, les tendré que decir a quienes han llegado a la conclusión de que sí sería una prestación adicional el cerco que planteo en el ejemplo, de que no es así. En realidad ese cerco no se configura como una prestación adicional. ¿Por qué? Por las razones siguientes. La primera condición que nos plantea la definición es que esa prestación que estamos analizando, evaluando para ver si se configura o no como adicional de obra, no tiene que estar ni en el expediente técnico ni en el contrato. Y eso está más que verificado, ahí estamos todos de acuerdo. ¿Ok? No está. La segunda condición es que sea indispensable y o necesario ese cerco para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, ¿no? Entonces, y aquí está el detalle, ¿no? El pequeño detalle que toca analizar y que nos va a definir si es o no adicional finalmente. ¿Qué pasa? Que la condición de indispensabilidad y o necesidad que plantea la norma en esta definición no está orientado al cumplimiento de la funcionalidad de la infraestructura. Ojo, no es el objetivo de la definición del adicional enmarcar esta condición de necesidad o indispensabilidad a la funcionalidad de la infraestructura, sino al cumplimiento de la meta prevista de la obra principal. Y la meta prevista de la obra principal es la meta materializada, plasmada en el expediente técnico que a usted le alcanzó la entidad cuando compró las bases. El alcance o la meta de la obra principal está plasmada en ese expediente técnico. Y en nuestro ejemplo, en ese expediente técnico no existe cerco perimétrico. Por lo tanto, no es indispensable y o necesario ejecutar ese cerco para cumplir la meta de la obra principal de este contrato. Ojo que el hecho de que no se ejecute ese cerco perimétrico como prestación adicional a este contrato no quiere decir que ya esa infraestructura se va a quedar sin cerco perimétrico, de ninguna manera, ¿no? Para que cumpla su funcionalidad esta infraestructura, tiene que tener el cerco perimétrico con los torreones, las concertinas y todo lo que lleva una infraestructura de esa naturaleza. Lo que la norma prevé es que no puedes anexar como adicional a este contrato ese cerco perimétrico. ¿Por qué? Porque no es necesario para lograr la meta prevista en la obra principal de este contrato. Dicho de otro modo y una forma práctica de darse cuenta si una prestación determinada se configura o no como prestación adicional de obra, es hacerse la siguiente pregunta. Si yo no ejecuto el cerco perimétrico como parte de este contrato, no puedo llegar a cumplir con ejecutar todas las partidas que están en el expediente técnico, materia de mi contrato. Si la respuesta es
Sí, es decir, si el no ejecutar el cerco no me va a permitir terminar con todo el alcance de mi contrato, entonces sí es adicional. Pero si el no ejecutar ese cerco perimétrico no impide que yo ejecute todo el alcance de mi contrato, entonces no es adicional de obra. ¿Ok? Entonces es una forma práctica de darse cuenta rápidamente si estamos frente a un adicional, a una prestación adicional o no. ¿Ok? Y la definición de obra nueva es muy similar a la de una prestación adicional, ¿no? Y dice lo siguiente. Dice, la obra nueva es la no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, igual que la definición de adicional, ¿verdad? La primera condición, cuya realización no es indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, ¿no? En el caso adicional, ¿cómo era la definición? Dice, cuya realización resulta indispensable y o necesaria. En este caso de obra nueva dice, cuya realización no es indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Estas prestaciones se ejecutarán mediante un nuevo contrato, para lo cual debe aplicarse a los procedimientos establecidos en la ley y su reglamento, ¿no? Se refiere a los procedimientos de los procesos de selección que corresponden según el valor referencial establecido. ¿Okay? ¿Qué es un presupuesto deductivo de obra? Estos están muy vinculados a los adicionales, ¿no? Pues así como los presupuestos adicionales de obra afectan el valor o el monto del contrato, los presupuestos deductivos también afectan el monto del contrato. Con la diferencia que los primeros, los adicionales, incrementan el monto del contrato y estos reducen el monto del contrato. ¿Okay? Entonces dice un presupuesto deductivo de obra es la valoración económica de las obras que, estando consideradas en el alcance del contrato, no se requiere de su ejecución, constituyendo reducciones o supresiones de obra. ¿Ok? ¿Cuándo se da esto? Vamos a ver un ejemplito rápido, ¿no? Imagínense que vamos a hacer esta infraestructura, estos departamentos como obra pública, ¿no? Tal vez sean unas viviendas destinadas a personas a las cuales vamos a tener que reasentar, es decir, mudarlas a estas nuevas infraestructuras porque los terrenos donde estos han estado viviendo o viven van a ser tomados por el Estado porque va a pasar por ahí la carretera, por ejemplo, ¿no? Que es otra obra pública. Bien, entonces como obra pública se están construyendo estos departamentos y resulta que, estando configurada así como vemos en el plano la vivienda esta a ejecutarse, nos damos con la sorpresa que este sector, ¿no? Que acá vemos enmarcado de color rojo, es un área privada, es de un tercero. Tercero que no quiere desprenderse de su terreno, tercero que tiene unas expectativas de precio muy elevadas respecto a las que el Estado está dispuesto a pagar, con lo cual la liberación de esa área se torna complicada y tal vez tome varios meses en ser resueltas. Ante esta limitación, ¿no es cierto?, la entidad tiene que tomar acciones. Y después de un análisis, se entiende legal, de costo-beneficio, etc., se llega a la conclusión de implementar lo siguiente. Se reduce el alcance inicialmente previsto, ¿no? Entonces, toda esta área que es privada, ¿cierto?, que va a afectar el proyecto sin duda, lo que se hace es dejar de ejecutar la parte proyectada en este sector, ¿no? Y se ejecuta todo lo demás, ¿ok? Entonces, como deductivo, tenemos que la meta se ha reducido por este sector, ¿no? Había una reducción de meta o de alcance,
del proyecto. Y eso va a implicar un menor costo finalmente del proyecto, un menor valor referencial, ¿no? Entonces, este es un caso típico donde se presentan las reducciones de metas o alcances que presupuestalmente se implementan a través de los denominados presupuestos deductivos de obra. ¿Qué es un presupuesto deductivo vinculado de obra? Es la valoración económica de las prestaciones de obra que, habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutarán al haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan directamente, ¿no? Entonces, a diferencia del deductivo de obras secas que hemos visto en esta lámina anterior, esta se reduce ¿a qué? A una reducción de metas y se acabó. Se reduce la parte presupuestal correspondiente y listo. En cambio, el deductivo vinculado no. Se retira parte de lo previsto en el expediente técnico original, pero a su vez se incorpora alguna solución distinta que cumpla una finalidad similar a la parte que se está retirando. ¿Cómo es esto? Vamos a ver en el ejemplo. En el expediente técnico, en determinado sector de la carretera, está previsto implementar una alcantarilla como esta, ¿no? Como vemos en el ejemplo. Una alcantarilla que permite el paso de las aguas de un sector a otro de la vía que va a incorporarse sobre ella, ¿verdad? Entonces, a nivel de expediente técnico está previsto así. Se evalúa en campo, empezada la obra, y se encuentran con la sorpresa de que en realidad allá cuando hay lluvias intensas en este sector, el volumen de agua es tal que la capacidad hidráulica prevista para esta alcantarilla no se va a dar abasto para permitir el paso adecuado de las aguas de un lugar a otro. Entonces se hace una evaluación concienzuda, ¿no? Y se llega a la conclusión que lo que se necesita en realidad en ese sector es un pontón que ofrece una sección hidráulica mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede? Por un lado, se retira vía presupuesto deductivo del expediente técnico todas las partidas vinculadas a la ejecución de esa alcantarilla, y por el otro lado se incorpora vía prestación adicional todas las partidas vinculadas a la ejecución del pontón, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estas dos infraestructuras están directamente vinculadas, cumplen funcionalidad similar o igual, ¿no? Entonces, si este costaba 80, se va a retirar un deductivo como 80 y este adicional puede costar como 100, ¿no? Entonces tendremos un adicional como 100. Puede ser que casos donde el deductivo sea mayor que el adicional, sí. Podría darse casos donde el deductivo sea similar al adicional, también, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un presupuesto deductivo vinculado con un deductivo a secas, ¿okay? Vamos a hablar de la formulación de las prestaciones adicionales de obra. En los contratos de obra, al formular los presupuestos adicionales de obra, dice, se tiene que considerar lo siguiente, tanto en precios unitarios como en suma alzada. Los precios tienen que ser los del contrato, en el caso de precios unitarios, o los del desagregado, en el caso del sistema suma alzada. Y de ser la necesidad de establecer partidas nuevas en estas prestaciones adicionales, sea precio unitario o suma alzada, se usarán los precios pactados, ¿ok? Respecto a los gastos generales fijos y variables, tienen que ser propios del adicional, ¿no? Y estas estructuras de gastos generales fijos o variables solo deben considerar lo necesario para ejecutar la prestación adicional, teniendo como base de referencia los gastos generales del contrato principal o del presupuesto original contratado. Vale decir que
Si al residente de obra se le viene pagando a razón de 10.000 soles por mes, y así está considerado en la estructura de gastos generales del contrato original, cuando se construya la estructura de gastos generales de un adicional, no podría yo considerar que ahora le voy a pagar 15.000 soles, ¿no? Eso no va a pasar. Seguramente va a ser observado por el funcionario. A eso se refiere la norma, que los gastos generales tienen que hacerse sobre la base de los gastos que ya existen en el presupuesto original contratado. Y cuando nos dicen que tienen que ser propios del adicional, lo que nos están diciendo es que no tenemos que utilizar el porcentaje de gastos generales del contrato principal. Vale decir, si en mi contrato principal los gastos generales han sido pactados en 20%, ¿verdad? No puedo hacer yo que en los presupuestos adicionales yo considere mi estructura de gastos también 20% de gastos generales, ¿no? No. Tengo que construir la estructura de gastos generales de cada adicional. Y unos pueden ser del 5%, otros pueden ser del 15% y otros pueden ser del 25%. No sabemos. Va a depender del alcance de las prestaciones consignadas en el presupuesto adicional. ¿Okay? La utilidad será la del presupuesto ofertado, y a esto hay que añadirle el impuesto general a las ventas. ¿Okay? Bueno, sabemos que otorgada la buena pro, toca firmar el contrato, ¿no? Y dentro de este contrato hay una cláusula que indica cuál es el monto del contrato principal, el famoso monto contractual, ¿no? Es un valor establecido en la cláusula, en una de las cláusulas del contrato. Y así se empieza a ejecutar el contrato, ¿verdad? Suscrito el contrato, sabemos que hay etapas, y una vez iniciada la obra, iniciamos la ejecución del contrato y llegan o empiezan a generarse las sorpresas a veces, ¿no? Y esas sorpresas a veces se llaman adicionales de obra, ¿no? Resulta que necesitamos el presupuesto adicional de obra 1. Se evalúa, se revisa, se aprueba y se ejecuta. Al rato surge el presupuesto adicional 2 y la figura es la misma, ¿no? Siempre el residente anotando la necesidad de la prestación adicional de obra, ¿no? Toca al supervisor evaluarlo y informar su posición a la entidad, y la entidad finalmente es quien decide si se aprueba o se deniega, o se aprueba en parte también, podría ser. Y así, presupuesto adicional 1, presupuesto adicional 2 y hasta un presupuesto adicional N. Todo esto, dice la norma, genera montos adicionales, ¿no? Dice la norma que estos montos adicionales, que llamamos presupuestos adicionales, la entidad los puede aprobar y pagar de manera directa, pero hasta un tope de el 15% del monto del contrato original, ¿no? Es la famosa incidencia acumulada de los adicionales. Entonces, establece la norma que la entidad puede aprobar y pagar directamente prestaciones adicionales hasta no más del 15% de incidencia acumulada. ¿Ok? Entonces la entidad hace eso, respeta y va pagando los adicionales hasta llegar al tope del 15%. Pero a veces la cosa no para ahí, siguen generándose los adicionales. El adicional N+1, N+2, hasta el adicional R, llamemos así. ¿Qué dice la norma? ¿Pueden seguir estos adicionales después del 15%? Sí, pueden seguir. La diferencia es que esta vez ya la entidad no tiene libre albedrío para autorizar y pagar directamente, o ordenar su ejecución de manera directa. Dice la norma ahora que hay un nuevo actor, y ese nuevo actor entra a tallar después que la entidad aprueba el adicional, autorizando previamente a su ejecución y pago la prestación adicional. Y ese nuevo actor es la Contraloría General de la República. Entonces la norma dice que pasado el 15%, sí pueden generarse todavía adicionales, se permite. Pero esta vez, antes de su ejecución y pago, tienen que ser autorizados
por la Contraloría General de la República, ¿no? Y estos adicionales pueden llegar hasta no más del 50% del porcentaje de incidencia acumulada. Como sabemos, si se supera este 50%, la norma es categórica en decir que se tiene que resolver el contrato. ¿Ok? Entonces hablemos de los adicionales menores al 15%. Dice la norma que previa sustentación, ¿no? Previa sustentación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales de obras hasta el 15% del monto del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Se puede reducir bienes, servicios y obras hasta también el 25% del monto del contrato original. Las causales que establece la norma para las prestaciones adicionales son 3 y son las siguientes. La primera, deficiencias en el expediente técnico, ¿no? Que como conocemos todos, probablemente la gran parte de las causales están en este rubro de deficiencias del expediente técnico. La siguiente causal está referida a las situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento o firma del contrato, ¿no? Los famosos hechos fortuitos o casos de fuerza mayor, ¿no? Una inundación, una avalancha, un desborde, un sismo, qué sé yo, que comprometan a la obra y haya la necesidad de tomar acciones rápidas, ¿no? Vía adicionales de obra. Y por último, causas no previsibles en el expediente técnico y que no son responsabilidad del contratista, ¿no? Tanto así que ni el contratista es responsable ni fue fácil prever para el proyectista estos eventos, ¿no? Que generan prestaciones adicionales de obra. Miren qué importante es esto que dice la norma y a veces no le prestamos atención. Dice, la ejecución de prestaciones adicionales solo procede, ¿no? Dice, solo procede cuando previamente se cuenta con certificación de crédito o previsión presupuestal. Entonces, entidad que sin tener seguridad de disponer de presupuesto para afrontar los pagos asociados a un adicional de obra, no debería aprobar un adicional de obra. Debería declararlo improcedente. Además dice la norma que solo procede la ejecución, y esto para los contratistas, ¿no?, de prestaciones adicionales, si se cuenta con la resolución aprobatoria del titular o del funcionario a quien se le haya delegado esta la atribución, que sabemos debe ser del siguiente nivel de decisión inferior, ¿no? Entonces, contratista, que no obstante la norma le advierte que solo puede ejecutar un adicional si cuenta con la resolución aprobatoria del titular y éste se atreve a avanzar, a adelantar los trabajos de un adicional, está trabajando a cuenta y riesgo suyo, porque la norma es clara y nos dice la ejecución de una prestación adicional solo procede si tengo esa resolución, se entiende, notificada formalmente a mi oficina como contratista, ¿no es cierto?, a mi domicilio legal. Si yo decido avanzar con el adicional, repito, es bajo cuenta y riesgo mío. Si por ahí ese adicional supera el 15% y tiene que ir a Contraloría, y Contraloría evidencia de que la entidad no tiene disponibilidad presupuestal, no la va a autorizar la Contraloría. Y si tú ya avanzaste el 60, 70, 80% del adicional, lamentablemente no te lo van a poder pagar. Y cuando tú reclames te van a decir, pero la norma era clara, te decía que no puedes ejecutar la obra si no tienes todavía la resolución del titular y todas las autorizaciones que correspondan, ¿no? La necesidad de ejecutar una prestación adicional es anotada en el cuaderno de obra por el residente o por el supervisor o inspector. Entonces, no es un privilegio del residente anotar en el cuaderno de obra la necesidad de un adicional. También lo puede hacer el supervisor o el inspector. Es más, debería ser iniciativa del inspector o supervisor cuanto antes evidenciar esta necesidad.
de tal forma que en lo posible se pueda evitar impactos en el plazo, ¿no? El inspector o supervisor, conocida la anotación del residente, tiene 5 días calendarios para ratificar a la entidad lo anotado respecto al adicional por el residente de obra. Y la norma le dice que tiene que emitir un informe técnico sustentando su posición respecto de la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Vale decir que el inspector en 5 días o el supervisor tiene que decir si es o no es necesario la prestación adicional. Además, dice la norma, en su informe tiene que detallar las deficiencias del expediente técnico, es decir, evidénciame la causal, le dice la norma al supervisor o inspector, y además el riesgo que generó, si fuera el caso, la necesidad de esa prestación adicional.